Quizá no te asusta el azar. Quizá te asusta que, por una vez, haya tocado una parte de ti que no podías seguir negando. Hay momentos que parecen demasiado pequeños para contarlos sin sentir vergüenza. Un nombre que reaparece después de años. Un sueño que al día siguiente vuelve disfrazado de objeto, de frase, de gesto ajeno. Una coincidencia tan precisa que cualquier explicación racional llega tarde, como alguien que entra en una habitación cuando lo esencial ya ocurrió. Desde fuera, no pasó nada extraordinario. No hubo milagro. No hubo prueba. No hubo una mano invisible moviendo las piezas. Y aún así, algo dentro de ti se quedó quieto. No porque quisieras creer, sino porque ya no podías no creer del todo. El hombre moderno tiene palabras rápidas para defenderse de estas grietas. Lo llama casualidad. Lo llama proyección. Lo llama sesgo de confirmación. Habla de estadística, de probabilidad, de la habilidad del cerebro para encontrar patrones donde solo hay ruido. Y muchas veces tiene razón. Mucho de lo que llamamos señal es deseo. Mucho de lo que parece destino es una herida buscando forma en el mundo. Mucho de lo que interpretamos como mensaje no es más que necesidad vestida de misterio. Pero no siempre basta con decir eso. A veces queda un resto. No un resto espectacular. No una emoción teatral. No una revelación cómoda. Más bien una demora interior. Una imposibilidad de archivar el hecho como si no importara. Como si la realidad hubiera abierto una puerta durante un segundo y la hubiera cerrado enseguida, pero no lo bastante rápido como para ocultar que detrás había algo. Carl Gustav Jung se interesó precisamente por ese resto. No como entretenimiento para personas sensibles. No como refugio para quienes necesitan creer en señales. Jung no era un coleccionista de misterios agradables. Era médico, y sabía hasta qué punto la psique puede engañarse. Pero también era lo bastante profundo para sospechar que el engaño no era lo único que la psique podía producir. Su pregunta sigue siendo incómoda. ¿Qué ocurre cuando dos acontecimientos no parecen unidos por una causa, sino por un sentido? La causa tranquiliza. La causa ordena. La causa permite mirar desde lejos. Uno puede medirla, discutirla, comprobarla, desmontarla. Pero el sentido no se deja observar sin arrastrarnos hacia adentro. Una causa explica por qué algo sucede. Un sentido pregunta por qué eso, precisamente eso, te golpeó a ti. Ahí empieza la inquietud. Jung llamó a estos fenómenos sincronicidad. Una palabra que hoy se ha usado tanto y tan mal que casi habría que rescatarla de su propia popularidad. Sincronicidad no significa que el universo cumpla deseos. No significa que cada número repetido sea una orden secreta. No significa que todo lo que ocurre esté diseñado para confirmar tu importancia. Es algo más sobrio. Más frío. Más exigente. La sincronicidad es el encuentro entre un estado interior y un acontecimiento exterior, sin una relación causal visible, pero con una carga de significado que no puede ser expulsada con facilidad. Dos líneas se tocan, aunque ninguna haya trazado a la otra. Un sueño y un objeto. Una crisis íntima y una frase escuchada al pasar. Una pregunta que nunca dijiste en voz alta y una respuesta que aparece en el mundo sin presentarse como respuesta. Lo inquietante no es que el mundo hable. Lo inquietante es que algo en nosotros ya entendió antes de que pudiéramos admitirlo. La historia más conocida de Jung muestra esto con una precisión casi cruel. Una paciente, inteligente, controlada, cerrada en sí misma, le cuenta un sueño. En el sueño recibe una joya con forma de escarabajo dorado. Mientras habla, algo golpea la ventana. Jung la abre y atrapa un insecto de reflejos verde-dorados, parecido al símbolo que acaba de aparecer en el sueño. Entonces se lo entrega. Aquí está su escarabajo. La frase no necesita adornos. Por eso pesa. En ese instante no se derrumba la ciencia. No se derrumba la razón. Lo que se fractura es algo más íntimo, la fortaleza de una conciencia que podía analizar símbolos mientras permanecieran lejos. La paciente podía hablar de sueños si eran material psicológico. Podía interpretar imágenes si no exigían nada. Pero cuando el símbolo dejó de estar solo en el sueño y apareció como cuerpo en la habitación, la distancia se volvió imposible. El escarabajo ya no era solo un insecto. El sueño ya no era solo un sueño. Entre ambos apareció una tercera cosa,
Significado. Conviene no romantizar esta escena. No es valiosa porque un insecto haya golpeado una ventana. Los insectos golpean ventanas. Las personas sueñan con símbolos antiguos. Lo improbable ocurre todos los días. El mundo produce suficiente azar como para fabricar 1000 religiones falsas antes del amanecer. Pero esa explicación tampoco lo agota todo. La pregunta decisiva no es si podemos declarar el hecho como milagro. La pregunta decisiva es por qué actuó en esa zona exacta de la psique. ¿Por qué no pasó de largo? ¿Por qué tocó una resistencia que ningún argumento había logrado alcanzar? ¿Por qué un acontecimiento pequeño, casi ridículo desde fuera, pudo producir una modificación interior que ninguna explicación previa había conseguido? No hace falta dejar de pensar con lucidez para hacerse esa pregunta. Tal vez la verdadera lucidez empieza cuando uno no se burla demasiado rápido y tampoco cree demasiado pronto. Jung vivió en una época en la que el espíritu occidental quería entenderse como una máquina. Causa, efecto, progreso, medición. El mundo parecía un gran mecanismo, y el ser humano, una pieza complicada pero explicable dentro de ese mecanismo. Bastaba observar con precisión, calcular lo suficiente, separar bien los elementos. Entonces el misterio, poco a poco, desaparecería. Pero no desapareció. Solo cambió de habitación. Volvió en los sueños. En los síntomas. En las repeticiones. En la elección de ciertas personas. En la rabia que no sabemos justificar. En esas coincidencias que uno desprecia cuando le ocurren a otro, pero que ya no puede despreciar cuando llaman a su propia herida. Para Jung, el ser humano no termina en su yo consciente. Ese yo que planifica, argumenta, cumple horarios, da razones y se considera propietario de su vida es apenas una isla. Bajo esa isla hay capas más antiguas que la biografía. Recuerdos reprimidos. Complejos. Afectos no elaborados. Y más abajo todavía, imágenes que el individuo no inventó y, sin embargo, lleva dentro: la madre, el niño, la sombra, la muerte, el sacrificio, el regreso, la transformación. Los arquetipos no son ideas bonitas. Son fuerzas antes de convertirse en conceptos. Cuando una de esas fuerzas se activa, la atmósfera cambia. Las cosas dejan de ser completamente neutrales. Un animal no es solo un animal. Una frase no es solo una frase. Un sueño no es un residuo nocturno. El mundo no se vuelve mágico. Se vuelve más denso. Empieza a tener peso en lugares donde antes solo había superficie. Y eso puede ser peligroso. Porque quien tiene hambre de significado puede emborracharse con cualquier cosa. La herida convierte el azar en confirmación. El yo aislado confunde un eco con una llamada. La persona que no quiere decidir busca señales para entregar su responsabilidad a una instancia superior. Jung lo sabía. Por eso la sincronicidad no autoriza la ingenuidad. Exige más disciplina, no menos. Exige soportar un hecho sin apropiárselo de inmediato. Exige dejarlo vivir dentro de uno antes de convertirlo en doctrina, excusa o consuelo. La mayoría de las personas hace lo contrario. O reduce todo a mecánica, o infla todo hasta convertirlo en mensaje. Ambas reacciones son defensas. La explicación puramente mecánica protege de sentirse tocado. La interpretación ingenua protege de tener que pensar. Entre las dos queda una forma más adulta de atención. Una atención que no dice, todo tiene significado. Pero tampoco dice, solo existe lo que puede medirse. Dice algo más difícil. Algunas cosas se vuelven reales para nosotros cuando encuentran el estado interior que podía reconocerlas. Y una realidad psíquica no es menos poderosa porque no pueda pesarse como una piedra. Una palabra puede herir sin tener fuerza física. Un sueño puede cambiar el día aunque no haya ocurrido en ningún lugar externo. Una memoria puede tensar el cuerpo aunque el peligro haya pasado hace años. Quien solo reconoce como real lo medible tal vez tenga un mundo muy limpio. Pero no necesariamente un mundo completo. Jung encontró en Wolfgang Pauli un interlocutor singular para pensar estos límites. Pauli no era un místico confuso. Era uno de los grandes físicos del siglo XX, una mente aguda, incómoda con toda vaguedad. Pero también era un hombre atravesado por sueños, símbolos y conflictos internos que no cabían en la claridad de sus fórmulas.
Es importante no vulgarizar esta relación. La física cuántica no demuestra la sincronicidad. El inconsciente no es un laboratorio de partículas. La incertidumbre física no convierte al universo en un mensajero personal. Decir eso sería intelectualmente pobre. Lo interesante es otra cosa. Ambos, Jung y Pauli, trabajaban en fronteras. Pauli en la frontera de la materia tal como la entendía la física clásica. Jung en la frontera del yo tal como lo entendía la modernidad. Ambos vieron que, al profundizar, las divisiones familiares se vuelven menos firmes. La materia resultaba menos evidente de lo que el sentido común esperaba. La psique resultaba menos privada de lo que el yo moderno afirmaba. La pregunta no era, ¿cómo prueba la física la existencia del alma? La pregunta era más oscura. ¿Qué pasa si la separación entre dentro y fuera solo es válida en cierto nivel de la experiencia? Jung recurrió a la antigua idea del unus mundus, una realidad unitaria en la que mente y materia no serían dos reinos absolutamente separados, sino expresiones distintas de un fondo más profundo. No es un pensamiento cómodo. No vuelve al mundo amable. Solo lo vuelve menos muerto. Si el interior y el exterior no están separados de manera absoluta, entonces el ser humano no es solo una conciencia encerrada en un cráneo mirando una realidad extranjera. Es parte de una trama que no controla y que solo en ciertos momentos percibe. La sincronicidad sería entonces una fisura breve en nuestra manera ordinaria de mirar. Una fisura basta. No para construir una teoría, pero sí para perder una certeza. Tal vez por eso las sincronicidades verdaderas parecen aparecer con más fuerza en tiempos de crisis. Cuando el yo funciona, cuando la máscara encaja, cuando la rutina sostiene la historia que contamos sobre nosotros, hay poca permeabilidad. Vivimos en causas, agendas, hábitos, explicaciones. Nos definimos y creemos esa definición porque nadie la contradice. Pero en los umbrales el yo pierde dureza. Después de una pérdida. Antes de una decisión. En un amor que no consuela, sino que desenmascara. En un cansancio que ya no se arregla durmiendo. En esa etapa silenciosa en la que uno sigue hablando como antes, pero por dentro ya no está allí. Entonces otras capas se empiezan a moverse. Los sueños se vuelven más exactos. Las repeticiones pesan. Ciertas frases se quedan. Algunos encuentros parecen tener un centro que no sabemos nombrar. El mundo deja de ser solo decorado y se convierte en resonancia. No porque obedezca, sino porque ya no estamos lo bastante sordos. Ese es el punto incómodo. Quizá las señales no aparecen más en las crisis. Quizá solo entonces somos capaces de verlas porque nuestras defensas están cansadas. El ser controlado confunde estabilidad con ceguera. Cree que nada significativo ocurre porque aprendió a explicar todo lo significativo antes de que pudiera afectarlo. Una sincronicidad no anula la razón. Golpea la autosuficiencia. No dice qué debes hacer. No decide por ti. No es un funcionario del destino ni un consejero cósmico. Abre una zona. Muestra que una pregunta en ti ya estaba madura antes de que el acontecimiento exterior la hiciera visible. Por eso la pregunta no debería ser, ¿qué quiere decirme el universo? Esa pregunta suele ser demasiado grande y demasiado cómoda. La pregunta más severa sería, ¿qué verdad en mí reconoció este acontecimiento antes de que yo pudiera pronunciarla? Una persona aplaza durante años una decisión. De pronto escucha la misma frase en 3 bocas distintas. Tal vez sea azar. Tal vez sea estadísticamente banal. Pero, ¿por qué le duele? ¿Por qué queda? ¿Por qué no produce solo sorpresa, sino inquietud? Quizá porque la frase no vino de fuera. Quizá porque por dentro ya estaba esperando. El acontecimiento no es la respuesta. Es la cuchilla que abre la represión. Hay que ser prudente. No toda repetición es una señal. No toda emoción intensa es verdad. No todo sentimiento merece obediencia. La psique puede ser dramática, temerosa, vanidosa, capaz de fabricarse símbolos para hacer pasar una huida por profundidad. Pero también puede ser más precisa que la conciencia. La sombra rara vez habla en frases claras. Se muestra en rodeos. En reacciones desproporcionadas. En sueños. En personas que nos irritan más de lo razonable. En coincidencias que no logramos olvidar.
Espera al fondo de una vida ordenada y toca las cosas hasta que dejan de parecer inocentes. Quizá la sincronicidad sea a veces eso, no la voz del cielo, sino la escritura de la sombra sobre la superficie del mundo. Eso la vuelve menos consoladora y mucho más seria. Porque la sombra no busca agradar. Busca ser vista. No quiere que usemos las señales para construir una imagen más interesante de nosotros mismos. Más bien destruye las imágenes antiguas. Le muestra al racional donde su racionalidad se volvió armadura. Le muestra al espiritual donde su apertura es solo otra forma de control. Le muestra al buscador que la búsqueda también puede convertirse en fuga. La sincronicidad no es un trofeo. No se acumula como prueba de una supuesta singularidad. Quien la usa así la pierde. Una sincronicidad auténtica no hace al individuo más especial. Lo hace más responsable. Pregunta, ¿qué has dejado de ver? No afuera. Adentro. Por eso el escepticismo no es enemigo de esta experiencia. Es una fuerza necesaria. Sin duda, todo se vuelve blando. Sin apertura, todo se vuelve muerto. La tarea no consiste en elegir un lado, sino en soportar la tensión. Jung fue un pensador de esa tensión. No quiso encerrar el alma en un laboratorio, pero tampoco quiso entregarla al capricho. Sabía que el ser humano necesita símbolos porque no vive solo de conceptos. Pero también sabía que un símbolo se vuelve peligroso cuando creemos entenderlo demasiado rápido. Un símbolo no es un acertijo que se resuelve y se guarda. Es un espacio en el que uno entra y del que no sale igual. El escarabajo no importó por ser exótico. Importó porque apareció en el punto exacto donde una transformación interior se había vuelto necesaria. La imagen antigua de lo que vuelve desde la tierra, de lo que emerge del oscuro, tocó una psique que no podía abrirse a su propia renovación. El insecto no trajo una enseñanza. Trajo una interrupción. A veces lo que nos cambia no empieza como consuelo. Empieza como algo que ya no cabe en la vieja manera de pensar. Incluso la palabra sanación puede ser demasiado suave. Para Jung, la cuestión no era simplemente sentirse mejor. Era volverse más entero. Y la totalidad no es armonía. La totalidad incluye lo reprimido, lo vergonzoso, lo ajeno, lo indeseado, aquello que la persona expulsó para poder funcionar. En ese camino, la sincronicidad no aparece como un milagro decorativo, sino como indicio de un proceso interior que ya no puede permanecer solo dentro. El inconsciente encuentra una forma en el mundo. O, con más exactitud, el ser humano vive el mundo de tal manera que éste se vuelve expresión. No es lo mismo. La diferencia importa. Quien afirma que el mundo envía mensajes claros se facilita demasiado la vida. Quien afirma que el mundo nunca puede aparecer cargado de sentido también se facilita demasiado la vida. Entre ambos extremos está la experiencia de que el significado no vive solo en las cosas ni solo en la cabeza. Nace en un encuentro. Tal vez lo que llamamos realidad no sea únicamente lo que está ahí. También es la forma en que algo nos alcanza. Un vaso es un vaso. Hasta que es el vaso del que bebió alguien muerto la última noche. Una canción es una secuencia de sonidos. Hasta que suena en el instante exacto de una ruptura interior. Un escarabajo es un insecto. Hasta que aparece en la ventana mientras alguien habla de un escarabajo dorado. La cosa puede ser la misma. La realidad ya no. Porque para el ser humano la realidad nunca es simple materia. Está atravesada por memoria, miedo, culpa, espera, deseo, duelo, vergüenza. La neutralidad absoluta muchas veces no es lucidez, sino cansancio. Uno ya no quiere ser tocado y llama a eso objetividad. Pero la psique no siempre acepta esa renuncia. Regresa. Como sueño. Como síntoma. Como azar que no se marcha. Quizá ahí esté la gravedad de la sincronicidad. Por un instante arranca al individuo de su sensación de aislamiento absoluto. No de manera sentimental. No como promesa de que todo terminará bien. Sino como indicio de que lo interior no es tan privado como parece, y lo exterior no es tan mudo como quisiéramos. Eso puede consolar. Pero también puede inquietar. Porque si no estamos completamente separados, tampoco podemos excusarnos por completo. La vida deja de ser solo una sucesión de circunstancias y se convierte en un campo de significados en el que participamos. La pregunta ya no es solo, ¿qué me ocurrió? La pregunta se vuelve más afilada.
¿Qué en mí respondió a eso? Hay personas que cargan durante décadas una única coincidencia. La cuentan poco, porque saben que en voz alta suena débil. Al ponerla en palabras, pierde temperatura. Lo esencial nunca fue solo el hecho externo. Lo esencial fue la exactitud interior del momento. Esa sensación de que algo no fue demostrado, pero sí tocado. Quizá eso sea suficiente. No para fundar una doctrina. No para tener certeza. Pero sí para perder una arrogancia, la arrogancia de creer que la conciencia es juez de todo lo real. Jung no habría sustituido esa arrogancia por credulidad. Habría desconfiado de ambos extremos, del que devora señales y del que las desprecia. Los dos quieren terminar la tensión demasiado pronto. Uno mediante interpretación. El otro mediante negación. Pero la vida no madura donde la tensión se elimina de inmediato. Madura donde una pregunta permanece abierta el tiempo suficiente para transformar a quien pregunta. Al final, la sincronicidad no deja una lección simple. No ofrece un método para leer el destino. No enseña una técnica para provocar señales. No garantiza que la próxima casualidad sea más que casualidad. Deja algo más sobrio. A veces un acontecimiento exterior coincide con un estado interior con tal precisión que la persona deja de ser la misma observadora. Es llamada de vuelta a su propia vida. No por ruido. No por convencimiento. Por exactitud. Y quizá la exactitud sea la forma más silenciosa del estremecimiento. Lo que de verdad nos alcanza no necesita ser grande. Solo necesita aparecer en el lugar correcto. Tal vez aquel azar que nunca olvidaste no era un mensaje. Tal vez tampoco era una respuesta. Tal vez fue el instante breve en que tu propia profundidad encontró una forma afuera, y viste por un segundo que la frontera entre dentro y fuera no pasa exactamente por donde tu razón, por comodidad, la había dibujado. Puedes seguir viviendo igual después de eso. Pero no del todo. Porque algunas puertas ya no cierran igual cuando uno ha comprendido que quizá nunca estuvieron cerradas.